de vacancia que él denunciaba. Sobre este tema, porque es importante conocer las dos miradas, estamos con Elías Varas, vocero alterno de Perú Libre, la bancada de gobierno, y también con Elvis Vergara, vocero de Acción Popular, porque justamente hay una moción que intenta censurar a la presidenta del Congreso, que justamente es de esta bancada de Acción Popular. ¿Cómo están, congresistas? Muy buenas noches ante todo. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Encantado de participar en el programa. Bueno, me gustaría, congresista Varas, en principio comenzar con usted para que a ver, ¿qué nos puede decir sobre este comunicado que ha publicado la mesa directiva del Congreso en respuesta a la conferencia de prensa del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres? Bueno, gracias, Omar. Buenas noches, gracias por la invitación y enviar un saludo a todos nuestros hermanos peruanos por un día tan importante como el día de hoy, el Día del Amor y la Amistad. Claro que sí. Escuché con mucha atención el documento que acabas de lecturar. Ese es el doble discurso, pues, ¿no? Si estamos en una situación de crisis, tiene que haber siempre un enfrentamiento para llegar a una crisis. La crisis no se genera de manera unilateral. Entonces, cuando hablamos de apertura democrática y termina ese documento hablando de viva la democracia, democracia que pareciera que lo minamos día a día. ¿Cómo puede ser que una presidenta del Congreso pueda reunirse justamente con un grupo para menoscabar este equilibrio de poderes de alguna manera? Acá estamos frente a un hecho histórico, ¿no? Donde tenemos que entender de que tenemos un grupo que de manera permanente viene complotando contra un poder ejecutivo, ¿no? Y justo cuando hablamos de democracia, nosotros en el artículo 102 de la Constitución, donde efectivamente ahí se nos pide a los congresistas respetar y preservar el sistema democrático con el respeto a la Constitución. En el artículo 112, justamente nos dicen ahí que el presidente es elegido por 5 años. Y hasta donde entendemos, el presidente Pedro Castillo ganó las elecciones en el año 2021 y su periodo tiene que tener una duración hasta el año 2026. Pero sin embargo, ha habido una estrategia demasiado o de permanente acoso, ¿no? Que tenemos nosotros congresistas primero hacer el control político en buena hora. Esa es nuestra función. Pero de estar de manera permanente, y no lo digo yo, todos los peruanos son testigos de los diferentes plenos que hemos tenido, donde la agenda no es una agenda que priorice las necesidades de nuestra patria, es una agenda de modificación permanente a los reglamentos y a la Constitución de manera dirigida. ¿Para qué? Para concentrar el poder en el Congreso, para hacerlo un Congreso permanente, no vacado, ni siquiera intocable, pero sí vulnerar y romper el equilibrio de poder, menoscabando el tema de tener a un gobierno, a un poder ejecutivo que se vaya fortaleciendo justamente a partir de las necesidades que sean atendidas a nivel del Congreso. Yo le digo, amigo Omar, en el Congreso existen más de 1.844 proyectos de ley que son trabajados día a día por nuestros hermanos congresistas, que representan y traen la necesidad de sus pueblos, de sus regiones, pero en las comisiones, como están en otra agenda, no se priorizan y nos hace ver como que todos los congresistas no trabajamos o tenemos una franca oposición al desarrollo de nuestra patria. Por ello, tenemos que entender nosotros que es un grupo de congresistas lo que hacen ese tipo de exclusión. Yo estoy en un constante querer aperturar esos canales que verdaderamente consoliden esta débil democracia que tenemos. A ver, vamos a justamente preguntarle al congresista Vergara, vocero de Acción Popular, si efectivamente, como dice usted, congresista Varas, y como también dice el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, hay un comportamiento constante, sistemático de parte de un grupo de bancadas para ver el camino, para allanar el camino hacia la vacancia del presidente Pedro Castillo. Hola, mira, la verdad estoy completamente de acuerdo con mi colega Elías cuando menciona que nosotros no debemos romper el orden democrático, no debemos violentar
la democracia y definitivamente no debemos procurar pues crear o generar más crisis. Sin embargo, no estoy de acuerdo definitivamente cuando menciona el colega que el Congreso tiene una agenda solamente destinada a vacar al presidente. Eso es un absurdo, en realidad, y demuestra, pues, lamentablemente que hay un discurso muy sesgado de parte de un sector del Congreso, donde tratan de involucrar a toda la institución del Congreso en una actitud que obviamente no vamos a negar. Seguramente hay un sector de derecha radical que ha tratado desde el inicio de evitar que el presidente pues asuma sus funciones, ¿no? No vamos a negar eso, pero hacer una declaración tan irresponsable indicando que todo el Congreso tiene pues la agenda de querer vacar al presidente es más inaceptable, ¿no? Es decir, claro, congresista Vara, ¿se puede llegar a hablar de un complot cuando, como dice el congresista Vergara, pues hay bancadas que desde un principio han mostrado sus cartas, ¿no? Desde un inicio han dicho que son oposición e incluso ha habido ya un intento de vacar al presidente Pedro Castillo, no se obtuvo evidentemente los votos, se reunieron en un lugar público, en un hotel muy conocido además, en un evento además que lo promovía una fundación alemana. ¿Se le puede llamar eso un complot? Mira, yo considero de que esto es una conspiración. Es una conspiración lamentablemente donde hay una estrategia, una estructura armada acá por parte de esos políticos mercenarios de siempre y aquellos congresistas que se prestan a este tipo de alguna manera de desestabilización. Si todos recordamos, y siempre es bueno echar mano a la historia para poder ubicarnos en contexto. Cuando estuvimos en campaña, ¿qué es lo que se hablaba de Perú Libre y Pedro Castillo? De manera directa, eran terroristas. Producto que no dio efecto. Llega la fecha del 6 de junio, Pedro Castillo gana las elecciones. ¿Qué se argumentó luego en esa estrategia? Fraude. Esa estrategia no funcionó tampoco. Pedro Castillo se proclama, se instala, empiezan con el ataque de la permanente corrupción. Yo entiendo, nosotros estamos como congresistas ahí, como gente honesta, íntegra, para luchar de manera frontal contra la corrupción, tremendo daño que nos ha generado. Y en los últimos 30 años hemos tenido gobiernos saqueadores, corruptos y rateros, hay que decirlo así, como se llama, y producto de ello están en la cárcel, algunos en escapado y otros en suicidados. Entonces, ante esa realidad, nosotros no podemos prestarnos a un acto de corrupción. Yo creo que las denuncias están que se hacen, y desde acá debo de agradecer a los medios de comunicación cuando hacen un periodismo de investigación ustedes. Pero entonces, y sobre ese punto, ¿no se equivoca el premier Aníbal Torres al no aceptar justamente las preguntas de los medios de comunicación luego de una denuncia tan seria que vimos difundida el día de ayer en Punto Final sobre este señor Juan Altamirano Sánchez, trabajador del MTC, que ofrecía trabajo a los militantes de Perú Libre? Es decir, ¿no merecía también la gente conocer qué está pasando ahí, que declare el ministro de Transportes? Omar, estoy de acuerdo contigo, pero hay instancias, hay estamentos donde se van a plantear las denuncias y van a hacer las investigaciones correspondientes. No te olvides que el debido proceso tiene que respetarse en un marco de institucionalidad. Quería terminar mi enfoque con el tema último, ¿no? Dentro de esta estrategia, luego de que estamos en el tema de la corrupción y el vínculo al gobierno y a Perú Libre, viene el tema de querer deslegitimar a un gobierno que legítimamente fue elegido, probablemente no por los hermanos de Lima, pero sí por las provincias. En ese sentido, los representantes de la derecha extrema son de Lima, ellos no conocen nuestra realidad. Y nos procedemos del interior del país, traemos un cúmulo de necesidades insatisfechas, no satisfechas por la historia de nuestra patria. Hemos venido a cristalizar esos anhelos y esperanzas de este pueblo. Pero cuando llegamos acá, encontramos justamente un Congreso sordo, ciego y mudo.
para esas necesidades. A ver, Por ello, yo le sigo abrazando la esperanza. Le que preguntamos... nuestros hermanos congresistas tienen que cambiar sus apreciaciones, sus lecturas, para poder reivindicar, ¿no? Y devolverle al pueblo ese anhelo, esa esperanza, que queremos hacer un Perú diferente para todos. A ver, le preguntamos al congresista Vergara si efectivamente estamos ante un Congreso sordo y ciego ante las necesidades del pueblo. Ojo que no sé si con las designaciones que ha hecho el presidente se van a poder satisfacer esas necesidades también, que son las principales críticas, más allá si son del interior o no, tiene que ver con un tema de idoneidad para el puesto que están asumiendo. Pero congresista Vergara. Omar, yo quisiera a través tuyo hacerle una recomendación a mi colega y a través de mi colega también a toda su bancada. Flaco favor le hacen ellos al Ejecutivo cuando tienen un discurso tan cuadriculado, en realidad. Siempre dicen, ¿no?, que el Congreso no hace nada, que el Congreso se dedica solamente a querer vacar, Congreso golpista, Congreso que por cierto son parte de ellos también. Congreso por ejemplo, que ha aprobado el seguro agrario. Congreso que, por ejemplo, ha aprobado la reforma magisterial última. Congreso que, por ejemplo, ha aprobado el bachillerato automático y también que las prácticas profesionales sean validadas como experiencia laboral para los jóvenes. Congreso que ha aprobado un sinnúmero de leyes, incluso en favor del Ejecutivo, cuando ha aprobado las facultades en materia tributaria y económica. Entonces, yo creo que no están apuntando muy bien ellos y tratando simplemente de generar una contradicción más grande. Lo que están haciendo es dejarle sin sustento al Ejecutivo para poder defenderse. ¿Qué le costaba, por ejemplo, al señor Aníbal Torres responder a una pregunta? Sabemos que eso tiene que verse en otras instancias, pero él como político y como vocero del gobierno tiene que tener una posición frente a los actos de corrupción. Acá no podemos limitar el discurso, no podemos limitar las explicaciones al hecho de que tú eres el malo y yo soy el bueno. Eso está, de verdad, es hasta vergonzoso. Bueno, y congresista Vergara, justo eso es lo que la última encuesta de Ipsos parece reflejar. Además, y podemos comentarlo en un instante, además de la baja, ¿no?, en la aprobación del presidente Pedro Castillo, cuando se le pregunta a la gente qué debería suceder, ¿no?, para salir de esta crisis, de esta nueva crisis política en la que nos vemos inmersos, el 74%, según la encuesta Ipsos que se difundió el día de ayer, el 74% prefiere convocar a elecciones generales. Ojo, si es que Castillo y Boluarte salen del gobierno. Es decir, lo que el 74% de la población está diciendo en esta encuesta es que se vayan todos, que se vaya el gobierno de Castillo, que se vaya el Congreso de la República. A ese punto hemos llegado, ¿ah? No se aprueba ni al Ejecutivo, ni tampoco al Congreso de la República. En todo caso, vayamos a analizar a quién le conviene esto. ¿Le conviene al pueblo? No le conviene. ¿Le conviene al Ejecutivo? No le conviene. ¿Le conviene al Congreso? Tampoco le conviene. ¿Le conviene a la empresa privada? Menos le conviene. Le conviene a ese sector de izquierda caviar que siempre ha vivido como siempre lo he dicho, ¿no?, de chuparle la teta al Estado. Y como ellos tienen las ganas de ser gobierno y no han podido y no tienen nada que perder además, entonces están simplemente asusando para que eso suceda, ¿no? A ver, congresista Varas, es de la misma opinión que el hecho de que la gente diga que se vayan todos, 74%, le conviene a la izquierda caviar, yo creo que todos pierden, ¿no? Bien, Omar, acá hay que analizar en su real contexto. Si nosotros, yo estoy seguro que si nos damos los congresistas todos, el otro congreso que venga va a seguir igual o de repente peor, y así históricamente nunca vamos a cambiar este país. ¿Sabes cuál es el gran problema? El problema son los instrumentos que han creado quienes han decidido estos gobiernos. Esas llaves que han puesto, por ejemplo, el reglamento del Congreso, es un reglamento sumamente burocrático, es un reglamento que por cansancio un proyecto de ley no va a salir si no tiene la buena voluntad, la presidenta de la comisión no tiene voluntad, la mesa directiva, no va a salir un proyecto de ley convertirse en una ley en menos de 4 o 6 meses. Así es de burocrático, tanto amarre le han hecho ahí. Y sobre eso lo tienes a la Constitución. Fíjate, son 2 amarres a nivel para el desarrollo de un congresista si quiere servir rápido al pueblo, de cara al pueblo.
Ahí tienes tú el reglamento del Congreso, que van a fracasar los otros congresistas que vengan. Y tienes a la Constitución, que no te deja revisar esos contratos lesivos para ese Estado peruano. Entonces, acá no se trata de personajes, se trata cómo cambiamos los instrumentos, cómo cambiamos los procedimientos. Ese debe ser una tarea para la Comisión de Constitución, para la Comisión de Justicia, y no estar perdiendo el tiempo en manosearlo para acá y para allá, que eso ya ese juego lo conocemos. Por ello yo les invito a todos nuestros hermanos congresistas a trabajar de cara a las necesidades que este Perú nos necesita como congresista del Bicentenario. Congresista Varas, perdóname que lo interrumpa, pero el presidente Pedro Castillo va a dar algunas declaraciones. Escuchemos, por favor. De la Policía Nacional, generales, coroneles, distinguida policía, vecinos, muy buenas noches. Muy buenas noches, pueblo peruano. Muy buenas noches, en directo. Nos encontramos en el Cerro El Pino, en el distrito del Agustino, en donde acaba de llegar el presidente de la República, Pedro Castillo, para dar los resultados de un megaoperativo que se ha realizado durante las últimas horas. Escuchemos. Me imagino que en este barrio, en este pueblo, en esta zona, hay muchos ciudadanos, muchos vecinos que se han visto frustrados, porque muchas veces la tranquilidad del pueblo peruano y de los barrios no han sido tomados con seriedad. Pero hoy, señor ministro, hoy, señor general, reconozco no solamente el trabajo del sector, sino también de los generales. El general no se hace dentro de cuatro paredes. Hoy me doy cuenta que el general no debe hacerse en la oficina. El punto y la evaluación de los generales debe hacerse en el campo de los hechos. Debe hacerse junto a su pueblo, combatiendo la delincuencia. Un punto más al general, evaluarla bien al general cuando demuestra su acción, que para eso ha sido formado. Y para eso hemos sido elegidos también nosotros, para responder a la población. Y desde acá, desde este espacio, pido al señor ministro del Interior que coordine de una vez por todas, que coordinemos ya con el Ministerio de Defensa, no solamente para tener a la policía, porque no todo es la responsabilidad de la policía. Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir de una vez por todas al delincuente chico y al delincuente grande. No podemos nosotros frenarla de otra forma si no hacemos una tarea conjunta. Hemos dado el espacio a la Policía Nacional y la está demostrando que sí tiene la capacidad. Y mejor tendrá la capacidad de hacerla cuando mejor organice al pueblo, juntamente con el alcalde. Acá en los barrios y en los rincones del país, nosotros también en la campiña, nosotros en las comunidades, nos hemos organizado, nos hemos autoorganizado, a través de las rondas campesinas, a través de la ronda urbana. Pero esos esfuerzos hay que sumarla. Y desde acá, desde este espacio, vengo a decir al pueblo peruano que nosotros estamos dispuestos las 24 horas del día para trabajar por este país, sediento de justicia, sediento de tranquilidad, sediento de honestidad. Y acá rechazo rotundamente que ciertos grupos que dicen defender la democracia y en la práctica la quiebran, nos quieren hacer ver como un gobierno más del montón, y nos quieren poner el cliché de un corrupto más en esta historia. Por eso debemos nosotros asumir con responsabilidad. Si alguna vez este pueblo, y me someto al pueblo peruano, si me demuestran que le he robado un centavo a este país, pido cadena perpetua, empezando por mí mismo, porque primero tenemos que asumir la responsabilidad. Tenemos que asumir la responsabilidad. Hoy estamos luchando contra la delincuencia y vamos a luchar contra los delincuentes chicos y grandes que tiene este país. Vamos a luchar contra los delincuentes que también están en otros espacios. Por eso felicito a los generales, a la policía, que no solamente es exigirles, no solamente devolverla una llave al dueño del auto perdido, no solamente devolverle tranquilidad al vecino, sino también como gobierno corresponde al gobierno corresponder
o también, disculpe la redundancia, una u otra forma reivindicar a la Policía Nacional, que no se ha hecho. Tengo ya sobre la mesa, señor ministro, el pedido que nos ha hecho para reivindicar a la policía, y mañana mismo vamos a hablar con el Ministerio de Economía y Finanzas para darle a la policía lo que le corresponde, porque también tienen derecho, no solamente es exigirla. En ese marco, debo mencionarla también a los vecinos, debo mencionar al barrio, que tengan confianza, no solamente en la policía, sino también, sé que ustedes conocen el barrio, conocen la manzana, organicémonos y vamos a ver que también, así como se hacen en otras ciudades, nos unimos el barrio, nos formamos en comités de autodefensa, juntamente con la policía y los alcaldes. A través del serenazgo tenemos que hacer una sola causa. Y hay que endurecer, y de acá llamo al Poder Judicial, al Congreso de la República, que hagamos de una vez el esfuerzo para endurecer las penas para ellos, para esos criminales. No se le puede soltar a esta semana a un criminal y cogerlo al mismo criminal la próxima semana. Hay que meter y hay que endurecer estas penas para que de una vez por todas se deje de burlar de la policía, se deje de burlar de las autoridades. Felicitaciones, señor ministro, a los generales, y vamos a seguir bregando. ¿A dónde vamos después de acá? Estamos en operativo. Yo quisiera intervenir en parte del operativo, quiero ser parte de esa lucha. Y conmigo, juntamente conmigo, agarrar esos choros. Muchas gracias, pueblo peruano. Muchas gracias a la policía. Muchas gracias. Palabras entonces de... Bueno, son las declaraciones del presidente Pedro Castillo con su chaleco antibalas, listo para, digamos, para la conferencia que acaba de ofrecer. Y sobre esto, no nos queda mucho tiempo, pero a preguntarle a los congresistas si, a ver, esto quizás responda a la encuesta que salió publicada de Ipsos, donde se ve una caída en la aprobación del presidente Pedro Castillo de 33 a 25%. Quizás es un cambio de actitud del propio presidente, de estar más activo, salir más, dar muchas más conferencias. ¿Qué opina, congresista Vergara? Me parece muy importante que el presidente asuma un rol más activo dentro del gobierno, ¿no? Sin embargo, hay que tener cuidado con las formas. El presidente no es jefe de la policía para que esté en un operativo, pues. Lo que necesitamos es un presidente ejecutivo, sí, pero ejecutivo en el timón, en el monitoreo de las actividades de sus congresistas, de sus ministros, perdón. Y yo creo lo que tiene que empezar el presidente por tratar de designar mejores funcionarios, mejor capacitados, mejor preparados, que se deshaga en todo caso de ese famoso grupo de gabinete en la sombra, que él dice que quiere luchar contra la corrupción. Bienvenido sea, que dé la lista de las personas con las que se reunió en Carratea, que empiece por ahí, ¿no? Y nosotros, la bancada de Acción Popular, hay que dejar en claro, la bancada de Acción Popular ha estado siempre tratando de sopesar y tratando de mantener el orden democrático. Hemos sido los que hemos estado conteniendo el hecho de que el país no se sumerja además en una profunda crisis. Sin embargo, eso no nos tiene que limitar a no cuestionar y a no fiscalizar. El señor presidente tiene toda la razón, tiene que ser más activo, pero sea también coherente en la práctica. De la UNE decía que la palabra encuentre eco en la acción. Le dejo ese mensaje al presidente. Perfecto. Congresista Varas, para terminar, por favor, en la misma línea, este aumento en la desaprobación del presidente sí puede ser preocupante. A solo 7 meses de su gestión hay un cambio que está haciendo el presidente, hay un cambio que se tenga que hacer, y como dice el congresista Vergara, ¿no?, el punto de cuestionamiento más importante está justamente en las designaciones de sus ministros, en la idoneidad de estos. Bueno, justamente quisiera invitar al colega, ¿no?, Vergara, en lo siguiente. Nosotros tenemos en general ese marco de cambio. Lamento yo de que, según el artículo 122 de la Constitución, el presidente elige al premier y el premier elige a su ministro. Y el artículo 124 no exige demasiados requisitos para ser ministro. Dentro de ellos, pasar de los 25 años y ser ciudadano peruano. Entonces acá viene el reto, ¿no? Por eso es que los congresistas debemos unirnos y ver de alguna manera modificar estas leyes, si es una responsabilidad grande dentro de la función pública ser ministro. Entonces
tenemos que nosotros valorar ello. Pero asimismo también debo de comprometer al colega de trabajar juntos. Si queremos, por ejemplo, empecemos por modificar el artículo 62, reformando la Constitución, donde aquellos contratos que no son revisables, sujetos a revisión, permite demasiada sustracción o demasiadas ganancias a costa de nuestros recursos naturales. Cosas como eso deben ser motivo de discusión. Ahora, y también quiero aprovechar acá. Definitivamente yo concuerdo y también hago el llamado y la apreciación al presidente Pedro Castillo. El tema comunicacional es importante, mantener informado a la colectividad, a la ciudadanía. También el tema de la meritocracia y la transparencia en la función pública definitivamente son claves, ¿no? Pero para ello también debemos tener en el otro lado a un Congreso muy responsable. Fíjese, la actual presidenta del Congreso es de Acción Popular, pero yo no me siento representado actualmente por la actitud de la presidenta, ¿no? Cómo maltrató a esta alcaldesa de manera abrupta, puede decirse, ¿no? De mujer a mujer maltratándose. Ahora, y ese tipo de actos nos hacen sinceramente despintarnos ante la sociedad y no tener la aceptación que corresponde. Pareciera que a nuestra colega le han engañado a que va a ser la presidenta del Perú, pero no sabe ella que nosotros, al no estar aprobado el presidente, en este caso tendremos que entrar un proceso de elecciones generales. Se va el presidente y nos vamos todos. Acá no es que se va él y nos quedamos nosotros. Por una cuestión de democracia, y la Constitución lo dice así. A ver, algo muy cortito, porque nos gana el tiempo, francamente, es lo que acaba de mencionar el presidente, ¿no? El de sacar a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia. ¿A favor o en contra, congresista Vergara? Eso tiene que ser una medida temporal. No puede ser la regla, sino una excepción. Lo que necesitamos es una policía fortalecida, que tenga personal y equipos necesarios para combatir la delincuencia. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para asumir ese rol, pero de manera excepcional y temporal, un tiempo corto, debería estar apoyando en ese rol, ¿no? Perfecto. Congresista Varas, en la misma línea, ¿a favor o en contra sacar a las Fuerzas Armadas a combatir la delincuencia? A favor. En otros países como Paraguay, Uruguay, existe. Todo dentro de un marco que se eleva jurídico realmente de competencias limitadas, pueden ayudar al orden faltando recursos humanos que ayuden a controlar y dar la seguridad ciudadana. Perfecto. Muchísimas gracias para ambos parlamentarios, Elías Varas, vocero alterno de Perú Libre, y Elvis Vergara, vocero de Acción Popular. Tenemos que hacer una